Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 12, convertidores de CDC no aislados. Ya hemos visto tres convertidores de CDC, el convertidor Buck, Boost y Buck Boost, que son los que se muestran en esta figura. Esos tres convertidores tienen varias cosas en común. Usan un transistor, un diodo, una inductancia y un condensador. Pero no es solo eso, sino que todos estos transistores se construyen en base a un elemento común que se llama celda PWM. Esa celda PWM viene por el nombre de Pulse Width, el acrónimo, perdón, de Pulse Width Modulation, modulación de ancho de pulso. Y esa celda está entonces compuesta por el transistor y el diodo. Un transistor y un diodo genera una celda PWM. Esa celda PWM entonces tiene ciertas características. El punto medio de la celda, el punto donde se conecta el diodo del transistor, siempre está conectado a una fuente de corriente o un inductor. Y aquí pueden ver efectivamente tanto en el back, en el boost y en el back boost, el punto central de la celda PWM está conectada entonces a un inductor. Mientras que los extremos de la fuente están conectados a una fuente de tensión. En este caso pueden ver que los extremos de la fuente están conectados al voltaje de entrada. Los extremos de la fuente en el convertidor boost están conectados al voltaje de salida. Y en el caso del convertidor back boost, los extremos de la fuente están conectadas a la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. Entonces tienen esa característica, la celda PWM tiene que funcionar con esa característica en común. Ahora, las diferentes combinaciones de esta celda es lo que da lugar a los tres convertidores que ya hemos analizado. Y a estos convertidores los podemos llamar convertidores de CS básicos, pues todos tienen solamente un inductor y un condensador. Ahora, estas no son las únicas tres combinaciones que podemos tener de la celda PWM. Existen otras tres combinaciones posibles y esas dan lugar a tres convertidores adicionales. Tenemos el convertidor CHUC, el convertidor CPIC y el convertidor Z que se muestra en esta figura. Esos tres convertidores también tienen una celda PWM, que es la que se muestra acá en azul. Ustedes pueden ver efectivamente una combinación entre un transistor y un diodo, transistor, diodo, transistor, diodo. La conexión de la celda se mantiene exactamente igual, es decir, en el punto central tiene que conectarse una fuente de tensión, una fuente de corriente, un inductor. Acá tenemos el inductor conectado al punto central, un inductor conectado al punto central. Y en los extremos tiene que haber una fuente de tensión. Ahí tenemos el voltaje, una combinación de voltajes, y en este caso otra combinación de voltajes. Ahora, a diferencia de las topologías básicas, el back boost y back boost, estos tres convertidores tienen dos inductores y dos condensadores cada uno de ellos, como pueden ver ahí. Por lo tanto, la complejidad del análisis y del diseño también crece un poco. Ahora, cada uno de estos convertidores se puede analizar exactamente igual como analizamos los convertidores anteriores, el back, el boost y el back boost. Tenemos que plantear entonces los circuitos en los dos estados de conmutación, con el transistor encendido y el transistor apagado, escribir las ecuaciones dinámicas, en este caso van a ser cuatro ecuaciones dinámicas porque tenemos cuatro elementos, y luego asociar las ecuaciones dinámicas de ambos estados de conmutación a través de la variable de conmutación. Una vez que tienen eso, tienen el modelo conmutado dinámico y pueden obtener el modelo dinámico de valor medio y luego el modelo estacionario. ¿Mm? Para poder diseñar luego el voltaje, los inductores, los condensadores, tienen que usar también los mismos métodos que en el caso del convertidor back y back boost, en donde se definen las variaciones de voltaje y las variaciones de corriente en función de los parámetros del sistema y de la condición de operación del ciclo de trabajo, y luego se define un ripple de corriente, un ripple de voltaje, y con eso podemos diseñar el condensador y el inductor. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio de estos en clase para que vean que efectivamente el método de análisis es exactamente el mismo que habíamos propuesto para los otros convertidores. Ahora, estos convertidores, los 6 convertidores que hemos visto que son posibles de fabricar con esta celda PWM, todos tienen la característica de que son unidireccionales, es decir, la potencia va desde la fuente
hacia la carga. ¿Por qué? Porque en la carga solamente podemos tener voltaje y corriente en el mismo sentido. Voltaje y corriente positivo en casi todos, y excepto en el back boost, en donde hay corriente y voltaje negativos. Lo cual tiene un problema, porque si el flujo de potencia, como aquí vemos en el back y en el boost, va siempre de la fuente hacia la carga, este tipo de convertidor de CDC no nos permite trabajar con elementos de almacenamiento, con baterías, supercapacitores, celdas de combustible, etc. Y estas celdas, estos elementos, usualmente son elementos que trabajan con corriente continua, por lo tanto necesitamos un convertidor de corriente continua para poder operar con ellos. Tampoco se pueden utilizar para motores de corriente continua, porque el motor necesitamos acelerarlo, lo cual podríamos hacer con estos convertidores, pero no podemos frenarlo, porque no podemos manejar corriente negativa. Tampoco podemos hacerlo girar en sentido contrario, porque no hay voltaje negativo. Entonces no sirve para trabajar ni con baterías, con almacenamiento, ni con cargas activas. Para poder trabajar con este tipo de cargas tenemos que modificar un poco la estructura de los convertidores de CS. Y eso es lo que vamos a revisar en el resto de este módulo. Primero vamos a dibujar, para poder llegar a este resultado, vamos a dibujar el convertidor back y el convertidor boost, pero con una ligera diferencia. Lo que vamos a hacer es, en lugar de dibujar el transistor de lado, lo vamos a dibujar hacia arriba, en lugar de dibujar el diodo hacia el lado, lo vamos a dibujar hacia arriba. El resto del circuito queda exactamente igual como ustedes pueden notar. Aquí está el convertidor back, el convertidor boost. Por lo tanto, si está dibujado exactamente igual, está dibujado distinto, pero el mismo circuito, por lo tanto también tiene la misma restricción de que la potencia solamente circula desde la fuente hacia la carga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a dar vuelta el convertidor boost. El convertidor back lo vamos a dejar exactamente igual, por lo tanto va a tener la circulación de potencia va desde la fuente hacia la carga, mientras el convertidor boost está dibujado al revés. Acá tenemos la carga al extremo derecho, perdón, la fuente al extremo derecho, mientras la carga está al extremo izquierdo. Por lo tanto, en esta configuración dibujado de esta forma, el flujo de potencia va en sentido contrario, ¿cierto? Va de la fuente, perdón, desde la fuente hacia la carga. O sea, sigue siendo de la fuente hacia la carga, pero en el dibujo está en sentido contrario. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense ahora que la estructura del convertidor es exactamente la misma. Es decir, tengo una fuente de tensión y acá tengo un condensador, que también es una fuente de tensión. Tengo la celda PWM entre medio y en el lado derecho tengo una fuente de corriente, un inductor. En ambos casos exactamente los mismos tres elementos, en el mismo orden. Fuente de voltaje, celda PWM, fuente de corriente. La única diferencia que hay entre los dos es que la celda PWM es la inversa, es decir, donde hay un transistor en un caso, tengo un diodo, y donde tengo un diodo, tengo un transistor. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder manejar potencia en ambos sentidos? Simple, utilizo la fuente de tensión, la fuente corriente, y combino las dos celdas de potencia, combino la celda PWM back y la boost, para poder generar un convertidor bidireccional, con una celda PWM modificada. En esta celda PWM que tengo acá, entonces, podemos considerarla como una celda o como dos subceldas, una que funciona como un convertidor back y otra que funciona como un convertidor boost. Por lo tanto, cuando yo opero con la celda de convertidor back, puedo generar corrientes positivas, por lo tanto, las potencias van desde la fuente, en este caso hacia la batería, y si yo trabajo con el convertidor boost, con el S2, puedo hacer que la corriente vaya en sentido contrario, es decir, desde la batería hacia la fuente. Por lo tanto, puedo descargar la batería. De esta forma, con esta celda modificada, yo puedo trabajar con almacenamiento, porque sigo teniendo solamente un voltaje de salida, tengo voltaje de salida positivo, ya no puedo generar voltaje de salida negativo, pero sí tengo corriente en ambos sentidos, por lo tanto puedo operar en el cuadrante 1 y 4. Ahora, esta celda modificada que tenemos acá, los transistores operan en forma independiente, es decir, yo puedo operar, tengo que apagar el S2 y puedo operar solamente con S1, como en modo back, o puedo apagar S1 y operar solamente con S2 y trabajaría en modo boost. Tenemos entonces tres estados de conmutación que podemos operar con este convertidor. Esos estados de conmutación están dados los podemos ver en la siguiente figura. Cuando el S2 está apagado y operamos con S1 y el S1 se enciende, entonces podemos hacer circular corriente hacia el inductor y la carga.
una corriente positiva. Y esa es la figura que ustedes ven acá, que encendemos S1 y por lo tanto vemos que la corriente aumenta. Esta es la corriente de la carga. Y aquí tenemos, ese es el máximo de corriente del modo back que podemos generar. Luego, si yo apago S1 y opero con S2, que es la línea verde que tenemos acá, ¿cierto? En la franja verde, durante un tiempo T2, podemos ver que se genera una corriente negativa. Efectivamente, la corriente, el voltaje BB, entonces genera una corriente negativa porque este se genera un cortocircuito, la corriente circula en sentido contrario y esa corriente después, una vez que se abre S2, va a circular hacia la fuente. Entonces, me sirve para descargar la batería. Y luego tengo un tercer estado en donde los dos transistores están apagados. Si los dos transistores están apagados, entonces, dependiendo de la corriente, va a estar encendido o el diodo de arriba o el diodo de abajo. En este caso, en el caso de la figura, tenemos que al momento en que se apagaron los dos transistores, que es la franja naranja que ustedes ven acá, durante un tiempo T0, estaba circulando una corriente positiva. Por lo tanto, la corriente va en ese sentido, lo que va a hacer es que se va a encender el diodo de abajo. Y va hasta que la corriente circule por completo y se descargue el inductor, y en ese caso se va a cortar la corriente y ya no va a operar la celda PWM. Entonces tenemos ahí los tres estados de operación: cuando se enciende S1, cuando se enciende S2 y cuando los dos están apagados. Ahora, hay un estado que no podemos utilizar y es cuando se enciende S1 y S2 al mismo tiempo. ¿Por qué no podemos usar ese estado? Porque al hacer eso vamos a cortocircuitar el voltaje de entrada. Por lo tanto, es un estado prohibido. Recuerden, bueno, aquí tenemos dos transistores y cada transistor tiene dos estados de operación, encendido y apagado. Por lo tanto, en la teoría, cada vez que tengan más de un transistor, ustedes van a tener 2 elevado a n estados de conmutación. En este caso tengo dos transistores, por lo tanto tendría 2 elevado a 2, 4 estados de conmutación, ¿ya? De los cuales 3 son válidos y uno es inválido. Uno no puedo hacer que se encienda C1 y C2 al mismo tiempo. Bien, entonces como resultado, como conclusión, con este convertidor podemos manejar, con esta celda modificada, podemos manejar los elementos de almacenamiento, ¿cierto? Generar un voltaje positivo y poder manejar corrientes positivas y negativas. Ahora, si queremos manejar un motor, tenemos que cambiar este dispositivo porque este no nos permite manejar voltajes negativos. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Conectamos dos celdas modificadas, eh, donde la carga, en este caso el motor, se conecta entre medio de esas dos celdas. Y por lo tanto tenemos un convertidor de 4 cuadrantes con una estructura tipo H, tipo puente completo. Entonces tenemos dos celdas y cada celda modificada opera con solamente dos estados de conmutación. Es decir, en el fondo igual tienen dos señales de conmutación para los 4 transistores. Opera el S1 acá arriba, el S1 acá abajo, en forma complementaria, perdón, los dos al mismo tiempo, ¿cierto? Y el S2 en la primera pierna abajo y en la segunda pierna arriba. A todo esto que ustedes ven aquí, a toda esta celda, también se le llama pierna de potencia, cuando se unen dos celdas PWM. Entonces, esto nos permite generar voltajes positivos y negativos en la carga, en el motor, y además nos permite manejar corrientes positivas y negativas. Es decir, podemos acelerar el motor en un sentido, frenarlo, podemos acelerarlo en sentido contrario y también frenarlo en sentido contrario. Podemos hacer todas esas operaciones y nos permite entonces controlar el motor en forma completa. Los transistores, o sea, las señales en realidad S1 y S2, al igual que el caso anterior, operan en forma complementaria, es decir, si yo quiero hacer andar el motor en forma positiva, opero solamente con S1, con sentido positivo; si yo quiero hacerlo andar con sentido negativo, opero solamente con S2. Y esto, al igual que el caso anterior, tenemos dos, en el fondo son 4 transistores, pero disparados solamente con dos señales. Por lo tanto, tengo solamente 2 elevado a 2, 2 al cuadrado, estados de conmutación. 4 posibles estados de conmutación. Pero de esos 4 estados posibles de conmutación hay solamente 3 estados que son válidos. Hay un estado que no es válido, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, veamos cómo opera este convertidor de 4 cuadrantes. Tenemos que primero vamos a considerar que el S2 está apagado.
se mantiene apagado siempre. Y solamente vamos a trabajar con el S1. Si el S1 se enciende, entonces voy a estar aplicando un voltaje positivo al motor. Y aquí efectivamente durante el tiempo 1 estoy aplicando el S1, el S2 está apagado todo el tiempo, aplico un S1 y por lo tanto obtengo un voltaje positivo en el motor. Y estoy considerando que en este caso tengo una corriente positiva y que el motor tiene una alta componente inductiva. Entonces, después cuando yo apago el transistor, cuando apago S1, la corriente del motor tiende a seguir circulando y por lo tanto va a polarizar el diodo de acá abajo y el de acá arriba y se va a conectar en forma inversa al voltaje de entrada. Y por lo tanto el voltaje que voy a ver en los terminales del motor va a ser menos Vs, que es lo que muestro acá abajo. Y eso va a durar un tiempo T0. Entonces, si el tiempo en el cual está encendido el transistor es mayor a la mitad del periodo, el voltaje medio que voy a obtener acá va a ser positivo. Si el voltaje medio es positivo y la corriente es positiva, entonces voy a estar trabajando en el primer cuadrante con voltajes y corrientes positivas. Si por el contrario, como muestro en la segunda figura, es exactamente igual que la primera, solo que esta vez el transistor opera durante un tiempo que es menor a la mitad del ciclo de trabajo, es decir, opera durante un tiempo pequeñito como el que se muestra acá. En ese caso, el valor medio que voy a tener va a ser menor a cero. ¿Ya? Voy a tener un valor medio negativo. Y por lo tanto voy a estar operando en el cuadrante 2, en donde tengo corriente positiva y voltaje negativo. En todos estos estados, recuerden, cuando tenemos corriente, voltaje positivo, ¿cierto? Voltaje negativo, pero la corriente siempre es positiva, es porque estoy trabajando solamente con el switch S1 y con los diodos complementarios, con los diodos de los que están conectados cerca del S2. Luego, para operar en el cuadrante 3 necesito generar un voltaje negativo. Para eso, ¿qué es lo que hago? Apago S1, mantengo el S1 apagado durante todo el tiempo y enciendo S2. Es decir, opero con S2, solamente con S2. Cuando S2 está encendido, entonces estoy aplicando S2 se enciende acá, por lo tanto este switch se convierte en un circuito cerrado, acá abajo también, y conecto entonces el motor en forma inversa a la fuente. Y tengo efectivamente un voltaje menos Vs durante un tiempo T2, que es el tiempo en el cual el transistor está encendido. Luego circula una corriente negativa, que es la que tenemos acá, ¿cierto? El valor medio y el valor en el tiempo. Cuando apago ese 2, cuando apago el transistor, esa corriente negativa tiende a seguir circulando. Y como no puede circular por los transistores, porque están todos los transistores apagados, va a circular a través del diodo. Como está circulando a través del diodo, el voltaje que voy a ver en el motor, en la carga, va a ser el voltaje de la entrada, de la fuente. Entonces voy a tener un más Vs. De la misma forma que el caso anterior, si el tiempo que está encendido es mayor que la mitad del ciclo, entonces el valor medio de esta señal va a ser menor a cero. ¿No es cierto? La parte negativa va a ser más grande que la parte positiva. Y por lo tanto voy a estar operando en el cuadrante 3, con voltaje negativo medio y corriente negativa. Si por el contrario, la cantidad de tiempo que está encendido el S2, el tiempo T2, es menor que la mitad del ciclo de trabajo, es menor que T0 en el fondo, entonces el tiempo que va a estar encendido, que va a estar en negativo, va a ser menor que el tiempo que está en positivo y el voltaje medio va a ser positivo. Eso quiere decir que voy a estar en el cuadrante 4 con voltaje positivo y corriente negativa. De esa forma puedo manejar entonces los 4 cuadrantes de operación, aplicando voltajes medios positivos, negativos y corrientes positivas y negativas. Pueden ver que tenemos entonces 3 estados de operación. Un estado de operación que es el tiempo T1, en donde está el switch 1 encendido, ¿cierto? Los dos switches que están accionados con la señal S1. Luego tenemos el estado donde tenemos el S2 encendido, que es este de acá, el tiempo 2. Y tenemos también el estado 0, en donde todos los switches están apagados, el S1 y el S2, que sería el T0 que tenemos acá, y que el voltaje que se genera en este T0 va a depender de la circulación de la corriente. Si la corriente es positiva, se va a encender un par de diodos, si la corriente negativa, se va a encender el par de diodos complementarios. Al igual que el caso bidireccional, acá no puedo encender S1 y S2 al mismo tiempo, porque si lo hago, voy a generar un cortocircuito en la fuente. Tengo que evitar ese estado de conmutación. Bien, con eso terminamos entonces el módulo de los convertidores de CDC no aislados, donde vimos los 3 módulos
los tres convertidores de CSA, CHUC, CPIC y Z, y además vimos el convertidor bidireccional y el de 4 cuadrantes. Muchas gracias.